¿Ahí se ve bien? Ahí se ve bien. Eh, y bueno, está tal vez un poco mezclado, pero el tema de hoy, o los temas de hoy, es ahumados y elaboración de embutidos y chacinados de chivo, que es una clase que nosotros dábamos aparte en algún momento, aprovechando eh, el momento, digamos, en que bajaban de la veranada todos los piños de chivo y había oferta de chivas de refugo, chivas viejas. Entonces, dábamos un taller eh, con la elaboración de esto, que es muy parecida, pero bueno, por lo menos para que sepan, porque los jamones los hacemos ahumados. Entonces, vamos a ver toda la parte de ahumados y terminar con esto de chivo, dando una explicación como para que tengan una idea de cómo hacerlo en caso de tenerlo y para que vean que hay alternativas de otras carnes que también se pueden utilizar. Sigamos. Bueno, como dice acá, y esto es como para empezar, para que tengan en cuenta, en general, cuando elaboramos chivo, decimos chivo, lo que se hace es con chivas de refugo, hembras que bajan gordas de la veranada, que están bien encarnadas y que limpias pesan alrededor de 20 kilos. Eso es para que nos rinda, porque son animales grandes que con la edad y bueno, el paso del tiempo tienden a ser muy huesudos y a descarnarse bastante. Entonces, para que nos rinda, si vamos a comprarla, tiene que tener un peso estimado para tener un buen jamoncito y para tener unos buenos kilos de carne para poder elaborarlo, peso estimado de 20 kilos. Eh, esto lo digo al principio porque por ahí alguno piensa en hacerlo con un chivito. Bueno, también se puede hacer, pero parto de un kilo de carne muy caro. Este año no lo hicimos en el taller porque no conseguimos chivas y lo poco que conseguimos, o sea, la poca oferta que había en el matadero de Chosmalal, realmente estaba muy caro. Entonces dijimos, no, o sea, lo que nos cobraban un kilo de chiva vieja, comprábamos 2 kilos de cerdo, entonces preferimos hacerlo de cerdo. Pero toda esta elaboración nace en un momento que nos piden a ver qué podían hacer con las chivas de refugo, porque no había mercado, no había dónde venderlas, y no era bueno que vuelvan al campo de invernada, porque iban a consumir demasiado durante el año y no iban a producir crías, y algunas hasta se podían morir. Entonces, el momento de aprovecharla era ese momento de bajar de la veranada y ahí, bueno, antes se vendían, se exportaban a Centroamérica, había un mercado de estas chivas que después se cortó y bueno, entonces ahí empezamos a elaborar esto y llevamos la propuesta a toda la zona norte de Neuquén para que la puedan hacer. Después elaboramos bastante, llevamos a Buenos Aires, Caminos y Sabores. Realmente tuvo muy buena aceptación, pero después no hubo nadie que tome la posta para seguir comercializándola. Pero es un producto realmente muy bueno, de excelencia. Pero vamos con el ahumado y después vamos a volver a él. Adelante. Yo ya la acomodé, Carlos, ¿eh? Así que Ah, seguimos bueno, con Chivo. Sí, entonces vamos con el chivo y después vamos con el ahumado. sí. Bueno, para hacer el chivo, estas chivas de refugo, bueno, lo primero que hacemos es, una vez que tenemos el animal, hacer el desposte. ¿Y qué le sacamos? ¿Qué nos interesa? Los 2 cuartos para hacer los jamones, que normalmente están encarnaditos. Así que bueno, hay que despostar los cuartos. Después se sacan los costillares, porque del costillar sacamos muy poco para carne de chorizo. Entonces el costillar también se puede salar y después ahumar. Y no es un producto para comerlo directamente, porque imagínense que son chivas viejas, entonces tiende a ser medio duro. Pero sí, una vez salado y ahumado, queda como un charqui que se puede hacer con hueso o sin hueso, y esto se puede usar en estofados, en cocciones, ¿no? En algo que uno lo vuelva, o sea, lo cocine, lo ablande,
Y bueno, le aporta un muy buen sabor, no solo a la carne, sino al estar ahumada aporta un saborcito. Pero se puede hacer un estofado, cualquier cosa. Y después, con todo el resto de la carne, todo, paletas, todo lo que son los lomos, bueno, cogote, todo lo que pueda rescatar de la carne, lo pico para hacer salame. Se saca y se pasa por la picadora. Adelante. Bueno, empezamos con la sal de cura, empezamos con los jamones. Los jamones lo primero que hacemos es frotarlos con sal de cura. En este caso no hace falta inyectarlos, no estoy buscando un color característico, sino este color que tiene la carne de chivo que es más bien oscuro. Entonces no tiene sentido que lo inyecte porque no necesito ganar tiempo en el salado, porque son muy finos, se salan muy rápido, se salan muy bien, no tiene cuero, tiene poca grasa. Entonces el inyectado sería nada más que para mantener un color rosado, pero la verdad que en este jamón, al ahumarlo y todo, me queda un color medio oscurito, muy parecido al ciervo ahumado, entonces no tiene sentido que lo inyecte. Así que solo lo froto con sal de cura, lo ponemos a la sal, 2 días de sal, 1 día y medio, 2 días, lo mismo que una bondiola, de cualquier cosa. Hacemos el mismo procedimiento una vez que lo retiramos, lo pasamos por agua, lo desalamos bien, después lo dejamos escurrir, que pierda toda el agua excedente que pueda tener, y de ahí lo ponemos a ahumar. Generalmente se ahuma 2 días. Ahora vamos a ver después el proceso de ahumado, pero es un proceso igual que para cualquier carne. Una vez ahumado, ahí ya lo llevamos a un lugar fresco y seco a madurar, 20-30 días, prácticamente ya está, con cuidado, siempre revisándolo, porque es magro, tiene muy poca grasa, y después es fino, no es un jamón tan grueso. Entonces hay que ir mirándolo. Lo mismo que los costillares, el mismo procedimiento. El costillar después se va a endurecer, se seca, pero el jamón tengo que lograr cortarlo bien, fetearlo perfecto, o con un cuchillo jamonero, o ir sacándole y feteándolo en máquina. Lo puedo hacer deshuesado también y después fetearlo. ¿Por qué? Porque al no tener grasa, una vez que está maduro y está listo para comer, se me puede secar demasiado después. Entonces, en el punto que yo lo vea justo y tenga miedo de que se seque demasiado, lo puedo fetear todo y guardar en frascos con aceite, con un poquito de laurel, un poquito de pimienta, y ahí lo guardo todo el tiempo que quiera. Y si no, lo puedo presentar como un jamón, cortarlo, pero bueno, el aceite siempre es un muy buen amigo de los ahumados, porque estabiliza el sabor, el ahumado tiende a secar demasiado, entonces lo hidrata un poquito y le queda muy bien. Esa es una forma de guardarlo en el tiempo o envasarlo al vacío. Sigamos. Bueno, y para los salames, en realidad es exactamente el mismo procedimiento. Picamos la carne, le agregamos, la pesamos, agregamos un 20% de tocino, como cualquier salame, condimentamos exactamente igual el condimento que les guste y el que quieran hacer, salame, salamín, chorizo seco, lo que sea. Se mezcla bien, se embute, se pincha, va todas las etapas de maduración, exactamente lo mismo que hicimos con el salame. Eh, y después, bueno, se deja madurar. Al ser una carne más magra, por lo general seca un poquito más rápido. Y bueno, me queda un salame realmente muy rico, un poquito más oscuro, pero muy bueno, ¿eh? La verdad es que es recomendable. Una forma de aprovechar estas chivas viejas que también se podría hacer con cualquier otra carne, pero bueno, en nuestra provincia muchas veces está ese excedente de estas chivas que las ofrecen a un precio muy accesible. Entonces, estas dos cosas, tres con los costillares, son un buen producto que cambian esa calidad de carne que si la quisiera comer asada o de otra forma, no sería de lo mejor. Bueno, sigamos y vamos ya a empezar con los ahumados. Adelante. Bueno, técnicas de ahumado. Como habíamos hablado en clases anteriores y todo,
El ahumado es una técnica de conservación, una de las más antiguas y una de las primeras que descubre el hombre al dominar el fuego. El hombre vio que todos los alimentos que estaban próximos al humo que producía su fuego que había hecho, se conservaban más tiempo y a veces hasta mejoraban su sabor, darle este saborcito ahumado. Posteriormente se empezó a combinar con la sal y con algunas especias, y bueno, y se mejoró la conservación. Pero la técnica de ahumado, digamos, es una de las formas de conservación de carne. Sigamos. Bueno, tenemos tres tipos de ahumado, que esto generalmente lo consulta. Dentro de los tres tipos de ahumados, hoy está de moda, que lo van a ver bastante porque hay mucha oferta de este tipo de hornos y de este tipo de cosas, que es el ahumado en caliente. ¿Eh? El ahumado en caliente se hace a una temperatura mayor a los 60 grados normalmente y se utilizan hornos. Entonces, lo que se produce es un tipo de cocción con sabor ahumado. En cambio, el verdadero ahumado de conservación es el ahumado en frío, donde no debe superar los 30 grados de temperatura. Y ese es el que más vamos a desarrollar. Y después, bueno, está el ahumado químico, o el ahumado de saborizado, que en realidad no es de conservación, sino para darle ese sabor ahumado, en el que viene humo líquido, humo en polvo, pero bueno, no es un método natural, sí le va a dar el sabor, pero nada más, no la conservación. Sigamos. Bueno, para ahumar tengo que disponer de algunas cosas que, no. Lo primero es el ahumadero, lugar donde voy a generar el humo que no supere los 30 grados, siempre el ahumado en frío, ¿no? Que es el de conservación. Y bueno, para eso tengo varias alternativas. Varias alternativas, esta es una foto muy ilustrativa, pero para que sepan, tengo que tener un lugar donde voy a generar el humo, un lugar para conducir el humo, un lugar donde va a recibir el humo las piezas que quiero ahumar y después puedo tener un lugar para eliminar el humo excedente. Por eso está esta foto bastante demostrativa, que es el humo lo puedo generar en cualquier lado. Lo llevo, lo dejo que se enfríe o lo llevo frío, porque al pasar por un caño normalmente empieza a perder temperatura. De todas maneras, nunca genera demasiada, ya van a ver, pero bueno. Y llega a menos de 30 grados o a menos al lugar donde yo quiero ahumarlo, quiero ahumar el producto. Y ahí lo voy a concentrar. Vamos a ver otros ahumaderos. Bueno, como le digo, modelos hay un montón. ¿Qué puedo tener? Puedo tener un doble tambor de 200 litros, como ese amarillito de la izquierda, un doble tambor de 200 litros. ¿Por qué un doble tambor? Porque si yo genero el humo en un lugar y lo recibe por lo menos un metro y medio arriba, en general ese humo se enfría. Y va a depender muchísimo de la temperatura exterior que tenga. Si estoy con una temperatura baja, estoy seguro que se va a enfriar. Si la temperatura es de 30 grados, bueno, no se va a enfriar. Pero bueno, lo puedo hacer con un solo tambor, como se hacen estos ahumaderos en caliente nuevos, es muy difícil que se enfríe. Yo lo he probado hasta en zona fría. Una vez estaba dando un curso en Huinganco y me llevaron uno de un solo tambor, o sea, de 1 metro de alto, y la verdad es que estaba haciendo unas truchas que son muy finitas y no se, y terminó, o sea, la temperatura estaba en los 30 grados y ahí muy justo y a veces un poco más arriba y bueno, termina casi cocinándose, o sea, cambiando las características organolépticas del producto, que no es lo que yo busco. Pero con dos está bien. Bueno, el de al lado es otro que más o menos tiene la misma altura, un lugar donde se hace el humo y después se conduce y un cajoncito en el medio que a veces en ese lugar, como pasa por un cañito, se puede poner algo para enfriar. Supongamos le pongo hielo o le pongo geles refrigerantes que bajen la temperatura y la enfríen. Eso sí. Y la otra puede ser un galpón,
o un galpón de madera o un cuadrado de madera, un lugar donde yo ponga las piezas, y el humo lo hago afuera y lo conduzco por un caño adentro de este lugar. Lo hago afuera, imagínense, en una salamandra, en una estufa donde yo genero el humo, la llevo por un caño. ¿Y por qué el caño? Porque el caño me da la posibilidad que con una serpentina o enterrándolo o con un clima frío, se va a enfriar rápidamente el humo. Pero ya les digo, yo he llegado a ahumar con un tacho de 20 de pintura, poniendo, generando el humo en ese tacho, colgando en un árbol o en algo así que me dé una altura de un metro y pico, 2 metros, o sea, separado 1 metro y pico, 2 metros del humo, cerrándolo todo con un nylon, y bueno, y el humo va a ir, se encierra en el nylon, da vuelta, y va a actuar, a interactuar con la carne, o con lo que esté ahumando, y lo va a terminar ahumando, o sea, en poco tiempo voy a tener el resultado que yo estoy buscando. En el proceso de ahumado lo que pasa es que ingresa el humo y sale humedad. Por eso siempre tiene que tener alguna ventilación, un lugar para que pueda salir el humo si está en exceso, para que no se me ahogue el lugar que estoy generando el humo, y aparte para que salga la humedad. Pero bueno, lo que se imaginen y que puedan medir que llega el humo frío, lo pueden usar. Algunos usan un horno de barro, en la chimenea del horno de barro, conducen con un caño hasta un lugar, un cuadrado, un recipiente o un lugar cerrado con nylon, donde pongo los productos a ahumar, y ahí, eh, bueno, y ahí generan el humo, le dejan un poquito abierto, el nylon para que pueda salir la humedad o el excedente, y ahí ya están ahumando. O sea, es muy sencillo ahumar, no tiene ninguna complicación. Sigamos. Bueno, ya sabemos cómo es el ahumador. Ahora tenemos que saber con qué ahumar. ¿Con qué ahumar? Bueno, generalmente no, lo que se utiliza más para ahumar es aserrín, de maderas sin resinas y que no transmitan sabores u olores muy fuertes, ¿no? Entonces, lo mejor que tenemos en la zona para ahumar es el álamo, el aserrín de álamo, porque lo podemos conseguir en cualquier aserradero, te lo regalan, y lo único que hay que hacer es dejarlo secar un poquito porque generalmente está húmedo, generalmente en el aserradero lo trabajan húmedo. Entonces lo dejamos unos días, se seca y es muy bueno el aserrín de álamo para ahumar porque bueno, no tiene resinas, es bastante estable en su sabor, y bueno, como para empezar y sin hacernos demasiado problema, funciona perfecto. Y después tenemos muchas cosas. Lo podemos hacer con frutales, lo podemos hacer con árboles de cordillera, con roble, con lenga, con arrayán. Cada uno da un sabor diferente. Pero bueno, eso es cuestión de lo que más nos guste, pero el método es exactamente igual. Hoy están vendiendo para ahumar muchas o virutas o pequeños chips de determinadas maderas, porque está bastante de moda. Pero esos chips son pequeños trocitos de madera que normalmente se utilizan para el ahumado en caliente. Lo puedo usar en el ahumado en frío, pero ¿qué necesito en el ahumado en frío? Que el humo que genero se vaya consumiendo como se consume un cigarrillo, lentamente y generando humo. No que se prenda, no que haya llama. Por eso se usa el aserrín. Porque el aserrín yo lo puedo prender, lo dejo prendido y se va consumiendo lentamente, generando humo y no me produce llama. Entonces no me levanta temperatura. Ya si voy a ahumar con algo que produce llama, voy a tener que tener mucho más cuidado en el control de la temperatura para que no supere esos 30 grados. En lo posible, que no supere 20-25, porque 30 grados durante 2 días me puede llegar a cocinar. ¿Sí? Entonces, bueno, siempre tener en cuenta eso. Por ejemplo, el pino no serviría. El pino tiene resina, esa resina se va a impregnar y me va a dar un sabor desagradable. Algunos me preguntan la jarilla, porque la jarilla es muy buena para asar,
sobre todo determinadas cosas. Un chivo asado con jarilla queda muy rico, pero es bastante fuerte en el humo. O sea, si genero demasiado humo de jarilla, me va a quedar muy fuerte ese ahumado y tal vez después sea empalagoso, ¿no? Entonces, como consejo, lo primero, si van a ahumar, lo primero que pueden usar es aserrín de álamo. Y después empiecen a probar otras cosas y lo pueden ir mezclando. Ellos consiguen un poco de roble, un poco de álamo, un poco de lenga, lo pueden ir mezclando y dándole el sabor que les guste. El sabor que les va a gustar o es un ahumado mucho más fuerte o un ahumado más suave y equilibrado. Y otra de las cosas, siempre que sea aserrín, en lo posible de aserradero o de circular o de algo, no de motosierra, porque también tiene aceite la cadena de la motosierra y ese aceite queda residual en el aserrín y posiblemente le transmita un poquito de sabor. Entonces, eso es lo que tienen que tener. Sigamos, ya sabemos con qué. Ahora tenemos que saber cómo ahumamos y cuánto tiempo. Entonces, tenemos muchas posibilidades. Una de las posibilidades que tenemos es el ahumado de carnes. Bueno, como nosotros ya vimos todo cómo se prepara, porque en realidad se prepara con la combinación del salado, exactamente igual que si estuviéramos haciendo un chacinado, una bondiola o un jamoncito o lo que sea. Las carnes pueden ser cualquier tipo de carne, pueden ahumar, como les dije, pueden ahumar el chivo, pueden ahumar ciervo, pueden ahumar cerdo, pueden ahumar vaca, pueden ahumar la carne que se les ocurra. Los pasos son exactamente iguales. Salado, enjuague, después del enjuague, después del salado se enjuaga, después del enjuague ahumado. Después del ahumado puedo condimentar o no y dar forma con el papel microporoso, red de bondiola, maduración y bueno, va a ser más corto el periodo de maduración porque al ahumarse se deshidrata mucho más rápido. Entonces, ya bueno, capaz que a los 20 días tengo el producto que estoy ahumando. Todo va a depender del tamaño. ¿Por qué? De acuerdo al tamaño de la pieza que yo quiera ahumar, le voy a dar más o menos días, que es la otra pregunta. ¿Cuánto tiempo ahumo? ¿Eh? Entonces, si el tamaño es muy grande de la pieza, supongamos, hasta el tamaño de una bondiola, podríamos decir que es un tamaño normal. Sigamos adelante, así que está. Entonces, bueno, acá está todo lo que les fui explicando. Eh, si quiero inyectar, lo puedo inyectar, depende del color que quiera conservar. Generalmente a los colores que quiero conservar oscuros, como el ciervo, el chivo y todo eso, no hace falta. Después al cerdo, si quiero a una bondiola, la puedo inyectar. De todas maneras, el humo me le va a dar un color un poquito más oscuro. ¿Eh? Pero bueno, hago todo el procedimiento exactamente igual, lo salo, esa es la parte del salado, sigamos. Enjuague, exactamente igual que lo que vimos, enjuago 2 o 3 veces con agua fría, limpia, lo saco, lo dejo escurrir, sigamos. Y acá viene el proceso de ahumado, ¿no? Con agua. ¿Cuánto tiempo? Es el otro tema. Si es para saborizar, porque hay muchas cosas, hay muchos que quieren saborizar y nada más, no conservar. Por ejemplo, hay gente que le gusta el pavo saborizado, porque si después lo va a hacer al horno, no va a tener el gusto a leña o el gusto ahumado. Entonces se saboriza, o sea, ¿qué hacen? El pavo ese directamente ni pasa por la sal, nada. Lo condimentan, lo cuelgan y le dan un día. Ahora vamos a ver qué significa eso. Un día. Es para saborizar. O cualquier corte chico que quiera saborizar. Ahora, si ya quiero para conservar, digamos, corte chico un día, un solomillo, un solomillo que es finito, con un día es suficiente. Y para saborizar es exactamente lo mismo. Cortes medianos, que sería hasta una bondiola, 2 a 3 días de humo. Y cortes grandes o con mucha grasa o cuero, de 3 a 5 días y hasta 7 días. ¿Por qué? Porque el humo tiene que ir penetrando y bueno, si tiene que atravesar un cuero, grasa y carne,
hasta llegar al centro de la pieza, va a pasar varios días, porque va a ir penetrando de a poco, sacando humedad, penetrando, sacando humedad. Entonces, si yo lo ahumo muy poco, es muy posible que me quede ahumado el exterior y el centro no tenga nada de sabor a humo. Entonces, me lleva bastante más tiempo. Y bueno, esto de un día, 2 a 3 días, y de 3 a 5, 7 días de ahumado, ¿a qué se refiere? Al menos tenerlo 12 horas de exposición al humo, 12 horas generando humo. Porque yo cuando genero el humo, hay una gran cantidad de humo que va a estar dando vuelta dentro del ahumadero y eliminándose un poco también. Pero yo cuando corto, que puede ser que lo prendo en el ahumadero, lo dejo prendido, genera humo, 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 con la cantidad de aserrín que le puse, tengo que saber cuánto tiempo de humo voy a tener. ¿Qué sé yo? Sé que un tacho a mí de 20 litros de pintura lleno me generan aproximadamente 12 horas, entre 10 y 12 horas. Va a depender de la humedad del aserrín y de cuántas corrientes de aire haya adentro. Pero más o menos me dura eso. Entonces tengo que saber que prendiéndolo una vez por día, ya tengo esas 12 horas de exposición, porque después el humo va a quedar adentro del recipiente y va a seguir ahumando. Si bien no está circulando, pero va a seguir ahumando. Entonces, no necesito estar prendiendo las 24 horas. Si lo quiero hacer, está bien, no hay problema. Pero con 12 horas que esté prendido es suficiente. No voy a estar las 12 o las 24 horas viendo si está saliendo humo. Una vez que lo prendo, lo dejo, me voy, hago cualquier otra cosa. Y si tengo el cálculo de cuánto tiempo me dura ese aserrín, puedo volver y agregarle más. O puedo decir, bueno, lo prendo mañana. Supongamos, por ahí lo dejo toda una noche, 12 horas. A la mañana me fijo. Listo, se consumió todo, lo vuelvo a prender o espero hasta la otra noche y así. ¿Eh? Y voy ahumando en días la cantidad que sea necesario, pero siempre sabiendo que el mínimo son 12 horas de exposición. O sea, ¿esto para qué es? Para que no estar yo atento durante 12 horas a ver si el humo está prendido. Entonces lo prendo, si sé que me dura 6 horas, lo prendo a la noche, al otro día a la mañana lo vuelvo a prender, a la noche lo vuelvo a prender. Eso van a tener que hacer el cálculo de acuerdo al ahumadero que tenga. Sigamos. Bueno, el condimentado y la forma, se le puede agregar condimento en el exterior si quiero, que es para mejorar o para darle sabor, puedo poner pimienta, nuez moscada, pimentón, lo que quieran, después de ahumado, pero primero lo que conviene es ahumar, sacar del ahumadero, dejar ventilar un poco, como para que salga el exceso de humo del exterior. Después puedo agregar el condimento que quiera, si le quiero, si no, no le pongo nada, porque el humo va a dominar siempre sobre los sabores. Y después le puedo poner el papel microporoso, la red de bondiola para darle forma y contenerlo y ya llevarlo a madurar. Sigamos. La maduración exactamente igual, lugar fresco, seco, dejar más o menos en 15, 20 días ya va a estar, va a depender mucho de la humedad del ambiente. Si está muy húmedo, capaz que tarda un mes y también va a depender del corte que estoy madurando. Pero entre 15 días a un mes, casi seguro voy a tener todo. Un jamón de chivo que hablamos hoy, 20 días, un mes ya está listo. Si es muy grande, un mes ya está listo. Y bueno, ya en ese momento va a estar en condiciones de consumir. Una cosa buena, o sea, ¿qué puedo hacer en este momento? Tengan en cuenta que al secarse rápido se va a seguir secando rápido. Entonces, cuando vean que ya está bastante firme, lo voy a tener que proteger. Lo puedo guardar en el fondo de la heladera, envuelto en papel, dentro de un nylon, no mucho nylon porque tiende a enmohecer. Otra cosa que puedo hacer para evitar que se haga moho y para evitar o sea, y para hidratarlo un poco, es tener un tacho con aceite y antes de guardarlo, sumergirlo en el aceite, que aparte de eso va a hacer que el humo se distribuya mucho mejor, sumergirlo un rato en aceite que absorba, lo saco, lo dejo que ese aceite, todo ese aceite caiga nuevamente al tacho, o sea, para no perderlo y no ensuciar todo. Una vez que ya no gotea más, lo puedo sacar y lo guardo.
Otra cosa que puedo hacer es ya en ese momento, antes de meterlo al aceite, es cortarlo, petearlo todo y meterlo en frascos con aceite. Sería lo mismo, ¿no? Pero bueno, el aceite es un gran amigo del ahumado y ayuda a esto, a estabilizar el humo y a distribuirlo mejor, y encima este aceite empieza a obtener ese gustito ahumado que sirve para condimentar cualquier cosa o para tenerlo para una ensalada, para lo que se le ocurre. Así que bueno, esas son las opciones. Sigamos. Bueno, de carne es más o menos eso. Es todo lo que podemos hacer de ahumado y ya sabemos o sea, con qué ahumar, cómo ahumar, cuánto tiempo ahumar y cómo tratar las carnes antes de llevarlo al ahumado. Ya después tiene que saber cómo comerlo y listo. Siempre invitando al profesor. Bueno, ahora vamos al pescado. El pescado también se puede ahumar. Hay mucha oferta de pescado ahumado, generalmente salmón o trucha. Y tiene dos o tres características que hay que tener en cuenta al momento de ahumar. El proceso de ahumado es exactamente igual. O sea, tengo que tener el ahumadero, tengo que tener la sarrilla y todo, pero algunas cosas a tener en cuenta. ¿Cómo es el proceso? Generalmente empieza con el fileteado o despinado. Hay que cortarlo en filet o despinar, porque si lo llevo a ahumar con espinas no se la saco más las espinas, porque se seca, se aprieta y no se las puedo sacar más. Después viene un salado o oreado, después el ahumado, ventilado y envasado. Esos son los pasos. Sigamos. Bueno, como les dije, filetear. Se saca toda la parte de espina, se filetea, pero no se saca el cuero. ¿Eh? El cuero hay que mantenerlo, ¿por qué? Por dos cosas. O sea, ¿cuáles son los pescados de elección para ahumar? Son los que tienen algo de grasa, porque si no, se secan mucho y se aprietan mucho. ¿Cuáles son los que tienen grasa? Trucha, salmón, lisa, bueno, la pescadilla de mar tiene algo de grasa también. Todo eso se puede ahumar, tiene bastante grasa. Lo que no tiene nada de grasa es bastante complicado porque se pega demasiado al cuero y no se puede despegar. ¿Y por qué? Porque la grasa en estos pescados generalmente está entre el cuero y la carne. Entonces, ese cuero me va a proteger la grasa, me va a permitir quitárselo después de ahumado. Y bueno, y me va a permitir colgarlo, porque generalmente se ahuman colgados. Entonces yo a través del cuero puedo hacer un orificio, ponerle un ganchito o apretarlo, lo que sea, lo que le quiera poner, un alambre, y lo puedo colgar para poder ahumarlo y que se distribuya muy bien el humo en toda la superficie. Y antes siempre de espinas, sin espinas. El filete esté bien, bien libre de espinas. Sigamos. Bueno, el salado, hay dos opciones de salado. Un salado que lo puedo hacer preparando la misma cantidad de sal que de azúcar. Supongamos, preparo medio kilo de sal, medio kilo de azúcar. Y le pongo en la parte de la carne como si fuera para comer. No, no le pongo una barbaridad. Se va a deshidratar muy rápido porque las dos cosas deshidratan y, como vieron, cuando hacemos la sal de cura, el azúcar deshidrata muy rápido y a su vez le da un color bastante brilloso y hace que mantenga el color natural que tiene. O sea, ese color asalmonado del salmón o de la trucha, ese rosado intenso, se mantiene mejor si yo le pongo sal. Le pongo azúcar. A esto, si quiero, a esta proporción de sal y azúcar, si quiero agregarle algunas aromáticas, le puedo agregar romero, le puedo agregar lo que se le ocurra para darle un saborcito ya, lo puedo hacer, que vaya tomando ese sabor. Si no, no pasa nada. Bueno, esto lo dejo en algún recipiente, va a alargar mucho líquido, más o menos de 6 a 12 horas. Supongamos lo dejo una noche, y después, si es necesario, porque todavía generalmente corre todo, porque al deshidratar, al sacar el líquido, va corriendo todo el azúcar con la sal y todo, y queda prácticamente sin nada en la superficie. Pero bueno, si tuviera algún exceso, lo puedo enjuagar en agua, si es necesario. Si no, lo cuelgo y lo dejo orear. Si lo lavé o lo puedo lavar, nada más una lavadita para sacarle el excedente, y lo dejo orear. Una vez que deja de gotear, ya
lo puedo llevar al ahumadero. Otra forma que se puede es armar una salmuera y sumergir los filets en salmuera. Es otra forma, que también la puedo saborizar con algunas hierbas, tomillo, lo que se le ocurra, hierbas aromáticas, también lo puedo hacer. Y otra forma de salar, que no sé si está acá, pero es en cama de sal exactamente igual como hicimos con el resto de las cosas. En cama de sal, generalmente se pone un día por kilo de filet o kilo de pescado que estoy poniendo. Si el filet pesa 1 kilo, lo dejo un día. Es sal abajo, lo puedo pasar antes con un poquito de azúcar para esto que le digo, para este arrastre y para generar ese color, haciendo lo mismo que hago con la sal de cura. Es sal abajo, sal arriba, y ahí a la sal, si quiero también ponerle algunas aromáticas, las puedo poner. El día que haga falta, o sea, si pesa 1 kilo, un día lo saco, lo lavo, le saco el exceso de sal, lo dejo que oree y va a la ahumadera. Sigamos. Bueno, en el ahumado se cuelgan generalmente de la cola hacia abajo, y bueno, y se expone al humo, y dependiendo del espesor que tenga de este filet, va a ser el tiempo que lo voy a dejar. Pescados chicos, hasta 1 centímetro de espesor, con un día es suficiente. 1 centímetro de espesor del filet en la parte más ancha. Y pescados más grandes, de 2 o más, lo puedo dejar 2, 3, 4, hasta 5 días. Porque bueno, le va a costar entrar. Lo que tengo que ir controlando también es que tanto humo no me lo deshidrate demasiado. Al momento de sacarlo, tiene que tener cierta humedad, ¿eh? No tiene que estar totalmente deshidratado, no tiene que ser duro, duro. Tiene que haber perdido 30-40% de la humedad con la que entró a la ahumadera. Y ahí ya lo tengo ahumado. Sigamos. Una vez ahumado, conviene colgarlo, ventilarlo un poco, o sea, sacarlo del ahumadero, colgarlo en un lugar que ventile para estabilizar el humo, para que no quede tan excedido de humo. Y a partir de ahí ya, o lo puedo sumergir en aceite como el resto, sacarlo y guardarlo envasado en un film o envasado al vacío o lo que sea, o ya lo puedo empezar a filetear y guardarlo en un frasco con aceite, y con las especias que se me ocurren, y eso me dura mucho. Si lo envaso al vacío, siempre también con un poco de aceite, y me dura mucho. Y si lo tengo en un tupper o en un papel film, bueno, también con un poquito de aceite siempre, y después lo filoteo, lo voy comiendo, y si es necesario, porque está muy seco, lo que sea, agregarle aceite al momento de servirlo o al momento de utilizarlo. Voy a hacer un sushi, una cosa así, lo puedo pasar un poquito por aceite, después lo escurro y lo utilizo. El aceite más que nada es para esto, para estabilizar el humo, para que no quede muy fuerte de humo, sobre todo cuando uso leñas de cordillera, que son mucho más fuertes. Con el álamo generalmente no pasa. Y después, bueno, como para estabilizar eso, para estabilizar el humo y darle la hidratación para que no se me seque demasiado. Pues la carne de pescado es bastante más fácil de deshidratar. Listo, tenemos el pescado a comer. Vamos a otra cosa que podemos ahumar. Quesos. Esto es bastante más sencillo, lo único que tengo que hacer es una buena elección, ¿no? Entonces es elección de queso, cortado, ahumado, ventilado y envasado. Esos son los pasos, digamos. Bueno, en elección del queso, ahí tengo que ver qué queso me conviene, pero no solo porque me conviene, sino porque realmente lo puedo ahumar. Entonces, ¿qué quesos puedo ahumar? Aquel queso que tenga algo de humedad. Si tiene mucha, una vez que los pongo al humo, por ejemplo, un queso cremoso, un cuartirolo, si tiene tanta humedad, lo más probable es que cuando lo ponga al humo, si llega a 20 grados, por ahí, y es de buena calidad, se me empiece a derretir. Entonces no lo voy a poder ahumar. Lo voy a tener que poner en un recipiente. La mozzarella no pasa lo mismo, se puede ahumar. ¿Por qué? Porque tiene otra textura y está hilada, entonces se mantiene unida. Se me puede deformar, pero se me va a mantener unida. Pero ¿qué es lo que más conviene? Los quesos semiduros. Semiduros y que no tengan demasiado sabor, ¿no?
¿Por qué? Porque aparte después, los quesos de pasta dura son quesos que tienen muy poca humedad y no voy a tener intercambio. Queso de rallar, casi no le voy a sacar nada de humedad, entonces no voy a tener intercambio, no va a ingresar humo, no va a salir humedad, entonces se me va a saborizar por afuera, pero no se me va a ahumar adentro. Los que realmente se ahuman bien son los semiduros, y los semiduros por ahí de no muy buena calidad. ¿A qué me refiero a no muy buena calidad? Que no tengan un sabor espectacular, porque después va a tener todo sabor a humo. Entonces, ¿qué es lo que más se utiliza para ahumar? El queso barra, el queso que se usa para fetear. Porque es un queso que tiene que tener estructura, no tiene demasiada grasa, porque si no, no se podría fetear. Entonces tiene que tener estructura, ingresa bien el humo y transforma un queso de no mucho sabor en un queso ahumado muy rico, de mucho sabor. Después puede ahumar otro, pero ese es uno de los más sencillos y de los que más van a ver en cualquier ahumadero. ¿Y cómo lo ahuman generalmente? Cortado, como dice ahí. ¿Por qué? Porque si yo excedo o sea, me excedo de 8 a 10 centímetros de espesor, me va a costar entrar el humo y voy a tardar mucho tiempo. Entonces lo que se hace normalmente es o pedir al que la fabrica los quesos, si tengo un ahumadero, que me los haga media barra es la mitad, o sea, es un cuadrado casi rectángulo de queso, o rectangular de queso barra, entonces lo hacen a la mitad, lo hacen los moldes, lo llenan a la mitad. Y eso me queda justo para ahumar. Me da de 8, unos 8 centímetros más o menos que se ahuma bien. Y si no, lo agarro y lo corto por la mitad. Y si no, corto trozos de ese queso de unos 8 o 10 centímetros y los pongo a ahumar. Eso es para no tener que darle tanto tiempo de humo. Sigamos. Uno menos, me parece. Bueno, ahumado. Es a humo frío, 2 o 3 días, según el gusto que le quiero dar. Si lo quiero hacer bien fuerte, le doy 3 días. Si no, con 2 días es suficiente, con la misma mecánica que dijimos de 12 horas de exposición. Una vez ahumado, se ventilan y de ahí puedo envasar. También lo puedo envasar en aceite, lo puedo envasar al vacío con un poco de aceite o directamente lo puedo guardar siempre con algún film o algo que resguarde el humo que tiene después de ventilado, y si le agrego un poquito de aceite siempre también va a ser una ayuda para que no se siga deshidratando e intercambie ese sabor de ahumado dentro del queso. Sigamos. Bueno, ¿qué otras cosas puedo ahumar? Como verán, se puede ahumar de todo. Puedo ahumar verduras deshidratadas generalmente, como tomates, hemos ahumado tomates secos, berenjenas, ajíes secos, secos o no secos, porque los puedo secar ahumándolos. A un tomate no, un tomate necesita una previa deshidratación, pero no una deshidratación al punto de que quede totalmente seco. Si los tengo totalmente secos, lo que puedo hacer es hidratarlos un poco, porque si no, no voy a tener intercambio de humo con humedad, si está totalmente seco. Entonces, le voy a dar un saborcito, pero nada más. Si yo quiero que penetre bien, los los puedo humedecer un poquito y después los meto al ahumador en una bandeja y los ahumo hasta un punto. Y tengan cuidado, porque aparte, si están muy secos y los ahumo para después comerlos, los tengo que rehidratar. Y si estos tomates, una vez ahumados, los hiervo o los meto en algún lugar donde eh, quiera hidratarlos demasiado rápido, voy a perder el sabor ahumado. Pero bueno, todo lo que se le ocurra de verdura se puede ahumar. También se pueden ahumar ajos, se pueden ahumar especias, condimentos, sal. Lo que se les ocurra se puede ahumar. Y me dicen, ¿cómo hago? Bueno, tienen que buscarse algún lienzo donde entren esos condimentos, que no se les caiga, o sal, y lo exponen al humo exactamente igual que si estuvieran ahumando cualquier tipo de carne, cualquier tipo de queso, de 1 a 3 días, de acuerdo al gusto que le quiera dar, y se van ahumando. Los ajíes, qué sé yo, el merque el chileno, que es ahumado, generalmente lo deshidratan al lado de las parrillas o de estufas que siempre están prendidas generando humo, eso es naturalmente, ¿no? Y bueno, y se deshidratan
y se deshidratan con humo. Entonces después cuando lo muelen y hacen el ají molido, tiene ese sabor ahumado que le dan. Pero bueno, todo se puede ahumar, o antes, o molido, o sales, o lo que se le ocurra. De 1 a 3 días de humo ya están ahumando o están saborizando bastante bien con este sabor. Bueno, creo que no quedan más, ya ahumamos de todo, ya ahumamos de todo. Así que bueno, esta clase es bastante corta, pero y no muy complicado el sistema de ahumado. Seguramente le quedarán dudas, pero si lo ponen en práctica van a ver que es bastante sencillo. Así que bueno, si tienen alguna pregunta, que seguro que sí, me la van haciendo. Le hago una consulta. La parca, ese pescado que anda en el río ahora, La carpa, la carpa, sí, es grasa y se ahuma muy bien. y Se se ahuma puede muy comer. bien y le da buena calidad. Mira, yo nunca la hice, pero he tenido alumnos que la hicieron, me mandaron fotos y la verdad es que me han dicho que queda muy, muy rica. Muy rica. Ah, Pero nunca la hice, la verdad que no sé, y tiene grasa, ¿eh? Un pescado que se puede ahumar. bueno. Hola, yo te quería hacer una consulta. Sí, ¿Cómo estás? Con el tema del ahumado, ¿te da la posibilidad de tener mayor tiempo de conservación? Por ejemplo, si preparas una bondiola y la ahumás, ¿te dura más? no, no. El ahumado te la va a deshidratar más y se va a hacer tal vez un poco más rápido y le va a dar el sabor a uno. Eh, pero no es que te vaya a durar más, porque al contrario, por ahí se te va a secar bastante más rápido, porque está más deshidratada. Ah, bien. Pero bueno, si la Y el ahumaras tema de la conservación, si vos, por ejemplo, las feteás y las pones en aceite. Sí, si la las bondiola no es feteás lo y la ideal. pones en aceite, eso... Sí. Ah, Bueno, ahí sí te dura muchísimo tiempo más. La bondiola no es lo mejor para ahumar y petear. ¿Por qué? Porque tiene bastante grasa. Entonces, no es que quede mal, pero no es el mejor corte. El mejor corte para petear y guardar en aceite es el carré, es el lomo que hicimos. Eso queda muy, muy bien salado, ahumado y guardado en aceite. Ahí queda bárbaro porque no tiene nada de grasa, se mantiene ajá. bien la estructura, se puede petear muy finito, cosa que con la bondiola por ahí no puedes petear tan fino. No quiere decir que no se pueda, ¿eh? Se puede hacer. Pero si yo tuviese que elegir entre las dos cosas, me quedo con el lomo, o sea, el carré, porque te sale un corte perfecto. Y después también podés hacer un solomillo, podés hacer cortes más magros que requieran después una guarda en aceite para que duren mucho más tiempo y realmente sí, se guardan bien y quedan espectaculares. Bien, bien, buenísimo. Gracias. De nada. Martín, tenías levantada la mano. Hola, ¿qué tal? Sí, una consulta. Cuando uno hace de manera casera un corte de carne con sal, lo dejas en la heladera, etcétera, y te dicen más o menos 20 días. ¿Cómo sabes si al día 20 ya está para comer o le falta? Si lo cortás, por ejemplo, el último que hice solomillo, me pasó de cortarlo al medio y notarlo como que estaba rojito, y dije, pero para mí ya está hecho. Pero ¿cuál es el punto en el que uno dice, bueno, esto no es, no sé, si peligroso o no peligroso, porque capaz que después de tanto tiempo ya no, uno no corre ningún tipo de riesgo de que esté como crudo? Pero ¿cómo te das cuenta de que está listo a pesar de que pasó el tiempo que más o menos estaba previsto? Mirá, una de las cosas que te puede indicar de que ya está es que perdió el 30% del peso. Eso te indica. Y después es muy variable, y eso le tenés que agarrar la mano, al lugar donde lo haces.
el lugar donde lo haces, si vos controlás humedad, no tanto temperatura en este caso, humedad, vos vas a saber que después de tantos días que lo tuviste madurando, va a estar en condiciones. Controlás peso y controlás los días a una determinada humedad. Cuando vos no tenés control de la humedad, que es lo que nos pasa en general, tenés que empezar a tener una idea de al tacto, pero guarda, que esa idea al tacto a veces es mentirosa, porque si vos lo expusiste a un lugar muy seco durante los primeros días, se va a secar mucho por afuera y no se va a secar adentro. Por eso, si bien el lugar tiene que ser seco, no tiene que tener corrientes de aire ni extremadamente seco, porque si no se te seca, y cuando se te seca por afuera, no deja que se seque adentro. Entonces lo vas a notar que adentro está medio crudo. ¿Y qué o sea, cómo lo podés mejorar eso? Cortando a la mitad esa bondiola o lo que sea, y darle otro tiempito más de maduración, porque va a tener una cara abierta por donde va a poder seguir secándose. En general, uno con el tiempo le empezás a agarrar la mano y vos al tacto te das cuenta cuánto, o sea, cuán maduro está y al peso también. Pero después no hay otra forma de darse cuenta más cuando no controlás humedad. Cuando la controlás, ya sabés que durante tanto tiempo lo tenés ahí y está. Controlás en 20 días está. Mire, si yo lo pongo en el madurador que pusimos los salames y la dejo 20 días, está. Pero ahí tengo todo controlado. En cambio, si lo pongo en un lugar que mañana llueve, pasado hay viento, pasado esto, pasado lo otro, no, por más que no esté afuera, pero bueno, la humedad ambiente me va condicionando. Y la heladera es otra cosa que te condiciona. La heladera es húmedo el frío. No está mal, pero normalmente tarda mucho más. Tarda bastante más. Entonces, depende de lo que abras la heladera, depende de esas variables. Si vos estás permanentemente abriendo la heladera y la humedad se te cae, sube, se te cae, sube, se te cae. Entonces no es lo mismo. Si hay una heladera que se mantiene bastante tiempo cerrada, vas a tener una humedad que te va a tardar en general y entre una semana y 10 días más que si lo tuvieras fuera. Bien, y en ese sentido, entonces, un solomillo ya directamente con el microperforado y con la red y todo, ¿conviene colgarlo fuera de la heladera, aún sin poder controlar temperatura y humedad? Es lo mismo, porque el solomillo en 15 días está listo, 20 días, es muy fino. Entonces, no tenés el riesgo, capaz que tuviste un problema de que se te secó mucho por afuera y quedó adentro sin secar. Bueno, eso puede pasar. ¿Qué te ayuda a controlar eso? El papel microporoso. Una gasa no te ayuda tanto, pero bueno, también ayuda un poco. Pero todo lo que le pongas de protección exterior te va a ayudar más que si lo dejas sin nada. Si lo dejas sin nada, se seca mucho más rápido. Entonces, hasta un condimentado exterior ayuda a que vaya secando más lentamente. Porque, ¿qué pasa? Si no se te seca afuera, y una vez que secó afuera, adentro no va a secar bien. Y lo vas a notar que está blando. Pero es un corte que seca en cualquier lado. Siempre con protección, seca en la heladera, en 15 días, 20 tiene que estar, y en 15 días fuera de la heladera también va a estar, seguro. Claro, en este caso a mí lo que pasó es que hacía mucho tiempo que no hacía y cuando fui a cortarlo, dije, para mí está, pero tuve dudas y ahí era, bueno, capaz que existe alguna forma como, más allá de lo del peso, de lo de la pérdida de 30% del peso, pero sobre todo porque no sabía tampoco si era peligroso dárselo a comer a alguien en caso de que, bueno, decir, bueno, No, peligroso no es para nada si ya está curado. O sea, ya está. Es comerlo más húmedo o menos. El problema es que cuando claro, está bien seco, te cuesta fetearlo. Pero no es sí, peligroso para nada. Ya está curado, ya tiene todo lo que tiene que tener. No pasa nada. Pero bueno, bien, no es lo mismo. Te cuesta fetearlo, vas a hacer cortes más gruesos, qué sé yo. La mayoría de las cosas que hay que cortar son ricas saborearlas finas. Bueno, hay gente que le gusta eso, pero son ricas saborearlas finas. Y para saborearlo fino o cortarlo en máquina necesitas que esté a un punto de maduración justo. claro. Y en ese caso, digamos, la curva para decir, bueno, a partir de este momento está curado y ya deja de ser un peligro por ser carne, etcétera. Curado está a los 10 días, ya está curado. O sea, el riesgo no es la carne,
porque la carne la podés comer cruda también, que no pasa nada. El riesgo es, si le pusiste sal nitro, que tiene que transformarse de nitrato a nitrito, que eso lo hace en 3, 4 días. Pero bueno, siempre es bueno darle una semana a 15 días para tener la seguridad de que no sea tóxico. Y después que haya una distribución homogénea de la sal y de lo que le pusiste. Si no, ¿qué vas a sentir? Lo mismo que sentí en esos jamones crudos malos que se compran en algunos lugares, está resalado, o que por fuera está muy salado, o los quesos mismos, cuando no están bien maduros, vos sentís un exceso de sal en un lugar y en otro lugar decís, pero no tiene gusto a nada. Entonces, la maduración no es tanto para el secado, sino es para esta distribución homogénea de sabores. Que la sal esté presente en todos lados, que si ahumaste el humo esté presente en todos lados, si condimentaste esté presente en todos lados. Es para eso. Pero no tenés ningún riesgo de consumirlo, porque hasta lo podrías haber consumido crudo. Hay un montón de carnes que se consumen directamente crudas. Así que ese Perfecto, no es el riesgo. O sea, perfecto, gracias. no es el riesgo si tomaste todas las precauciones del origen de la carne, ¿no? Ujú. Bárbaro, muchas gracias. De nada. Carlos Moreno, tenías la costa, tenías la mano levantada. Sí. Quería consultar por el tema de los ahumados, si, por ejemplo, podés poner hojas de laurel en el ahumado, podés poner y toman ese gusto o no se puede colocar. Sí, hoja de laurel podés poner algunas especias, podés poner lo que quieras. No va a darle un gusto impresionante, porque vos la base del ahumado lo estás haciendo. Lo que no podés hacer es ahumar directamente con hoja de laurel. Pero sí le podés agregar lo que quieras, tal vez lo sientas, tal vez no, y por ahí te lo tapa el humo porque no hay una cantidad específica. Y también le podés poner después el laurel al aceite, y ahí sí le transmite más sabor ese laurel. En el aceite le transmite el sabor al laurel. Pero que podés usar lo que quieras, lo que quieras. Podés usar la aromática que le quieras poner al humo, la podés usar, y las mezclas de humo que quieras también. La mezclas directamente adentro del ahumador. Del ahumador, en el aserrín, Ah, cuando se prende, se hace una manchita que, bueno, es difícil a veces prenderlo, y a veces hay que generar un poquito de fuego, o si no hay que generar una brasa de álamo, hacer un fueguito de álamo, sacás la brasa y se lo pones. Y la brasa va prendiendo, prendiendo, y si no, bueno, vas a tener que hacer un fueguito con un papel, hoja o un poquito de alcohol, no ponerle otro combustible, un poquito de alcohol, prenderlo, se apaga y ahí se va consumiendo lentamente. Ahí arriba le podés echar una hojita y también se va a ir consumiendo, siempre con la precaución de que no se prenda, que no haya nu- fuego. Si claro, hay fuego, te levanta temperatura. siempre que esté seca la hoja o tiene que ser verde. Seca, seca, Seca. sí. Es más, Gracias. la podés moler y agregarle molido como si fuera yerba, así. Ajá. Gracias. Carlos Me Chiner, estoy quedando oscuro, ¿no? vos te estás apagando, Carlos, es lo que yo veo. Habría que Sí. prender esa llamita. Ahora voy a prender la luz. Pero bueno, mientras me escuchen es suficiente. Sí, 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 un tono todavía se ve. Carlos, Porque Carlos tenés le tu va a mano cortar la luz, levantada. por eso. Carlos, no se te oye, tenés el micrófono Me apagado. ha apagado el micrófono. Hola, sí. Hola. Tengo poco uso de Zoom, por eso. Está bien. Continúo yo con dudas sobre la maduración y el secado, más en esta época que empiezan los calores. Por ejemplo, ¿conviene si uno hace una bondiola tenerlo primero unos días de maduración en la heladera para que el proceso de secado no sea muy rápido? Mirá, es verdad que cuando empiezan los calores, empiezan algunos riesgos. Y yo, a partir de que, les diría, en nuestra zona, a partir de octubre, ya no haría ninguno de los chacinados salados. No haría nada. Por dos motivos. Una, por el calor, porque ya podemos tener días de 30 y pico de grados, o 30 grados,
Y esos días, si no tengo si tengo un sótano o un lugar que me mantenga temperatura y humedad más o menos estable, no tengo ningún problema. Ahora, si lo tengo en un galpón con un techo de chapa, donde tengo variaciones térmicas, y por ahí empieza a transpirar un poco. Y esa transpiración, si ya estuviera maduro, no pasa nada. Al contrario, los españoles dicen que los jamones tienen que pasar un verano y transpirar. Pero cuando no está maduro, es como que se tira a enranciar un poquito la grasa. Entonces es un riesgo. Yo ya para esa época no haría. Afuera, sí en la heladera, no tenés ningún problema. Porque ahí sí tenés controlado que la temperatura nunca va a excederse y la humedad, si bien va a ser un poquito mayor, igual la podés manejar. Entonces, hasta esa fecha es un límite. Y otro límite es a partir de que empiezan las moscas. Cuando empieza la mosca hay que tener mucho cuidado de tener, o sea, si lo tengo preparado, estoy en un sótano, con una fiambrera, con un tejido antimosca o lo que sea, no pasa nada. Ahora, si no lo tengo, es otro riesgo. Entonces, para no correr riesgo, tuve tantos meses para hacerlo, puedo empezar en mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, hasta octubre final. Y bueno, y si no, heladera. Heladera o cámara, pero no cámara de congelado, cámara de mantener a 5 grados y ahí lo puedo hacer durante todo el año. Lo que sí en heladera tarda más tiempo de secado. Sí, tarda una semana más, 10 días más, pero no pasa nada. O sea, igual se va a madurar y se va a secar. Pero es la alternativa que tengo para esos meses cálidos con presencia de insectos. Bueno, muchas gracias. Tengo una consulta respecto de lo que preguntaba ahí el compañero con el tema de la maduración y de las temperaturas. ¿Hay alguna forma de madurar, por ejemplo, si vos enterrás un cajón, lo pones bajo tierra o algo con lo que vayas a querer madurar, ¿eso regula de alguna manera o no se puede? Y es mucho más estable. O sea, un sótano es un lugar ideal. Hacer un hueco y enterrarlo es casi un sótano. El problema es que si lo enterrás y lo tapás, no vas a tener ventilación. ¿Entendés? No tenés corriente de aire, ventilación. Entonces, no Claro. está cumpliendo la misma función. Seguramente va a ser mucho más estable temperatura y humedad, pero no vas a tener ventilación. Entonces, no vas a tener pérdida de humedad y tal vez la humedad te juegue en contra, ¿no? Se puede O enmohecer, puede tener varios sea que se problemas. podría hacer, sí, de hacer alguna, si se Si le hace tuviese una una corriente ventilación, pequeña, como algún caño. no, si tuviese una Sí. pequeña corriente de aire no pasaría nada, o sea, tendría que tener un sistema de ventilación que pase por ese pozo, digamos, en el cual haya un intercambio de humedad, de aire y de Ujú. humedad, y no pasaría nada. Pero yo no me jugaría porque aparte es difícil poder, eh, no sé, ir controlándolo si lo tengo enterrado completamente en un cajón, digamos. Sería muy difícil controlarlo. Y a veces es bueno ir mirándolo, ver cómo va. eh, entonces, bueno, si me decís, tengo un sótano o tengo, qué sé yo, antes, a veces durante el invierno, en el campo, cuando tenían esos jahueles, había jahueles de 120 metros. Entonces bajaban una soga y ahí abajo la temperatura siempre era estable, había humedad, pero había corriente de aire que era abierto el pozo. Entonces bajaban una soga capaz de 20, 30 metros y durante el verano los mantenían ahí, a los jamones, a las piezas grandes, ¿no? Y bueno, era una buena alternativa, pero había un intercambio, no era el mayor intercambio, pero había. Pero en un pozo Muy bien. directamente es más complicado. Bueno, gracias. De nada. Bueno, si no hay más preguntas, yo cada vez estoy más oscuro, pero me escuchan.
Bueno, este material lo van a tener ya en esta semana. Esta es la última clase. Vamos a mantenernos en contacto a través del WhatsApp para que le avisemos cuando estén listos los salames. Y seguramente nos va a llevar un tiempo más el tema de las bondiolas, las pancetas y todo eso, sobre todo la panceta. Pero bueno, les vamos a ir avisando. Pero lo importante es que cuando estén los salames, les vamos a avisar para que vayan a retirar los que tienen que retirar, porque una vez que están, ya después los pueden terminar ustedes de llevarlo al punto que quieran, pero si a alguno le gusta más fresco, otro más seco, lo que sea, es mejor llevarlos relativamente al punto de consumo fresco. Así que yo creo que en una semana, 10 días, les vamos a avisar por WhatsApp cuando estén, y de ahí ya vamos a programar la degustación, que bueno, va a depender de eso. No nos vamos a apurar, lo vamos a dejar que esté en las condiciones que tenga que estar, y ahí hacemos una degustación. Y bueno, cualquier duda también las pueden ir preguntando. Yo tengo 8.000 millones de grupos, algunas voy a poder responder enseguida. Si no, ténganme paciencia, pero si tienen alguna duda al momento de elaborar, vamos a estar siempre comunicados con el WhatsApp, al menos hasta la degustación. De ahí en más ya van a ser unos expertos y no van a necesitar preguntar nada. Bueno, ahí en el grupo ya detectamos a la espía que estuvo visitando los salames hoy, Alejandra, ahí nos pone en el grupo. Y bueno, también yo me despido en esta instancia, vamos a decir, virtual. De todas maneras, como dice Carlos, vamos a seguir conectados, vamos a subir la clase de hoy, el material, y además compartir unos videos de las fotos que se vio hoy en el material, fueron de la elaboración de chacinados de chivo el año pasado. Ese material fue fresquito, digamos, y esos videos también se los vamos a compartir para que tengan ahí como la práctica explicada, nada más que en video. Así que bueno, gracias a todos. Los certificados van a estar también seguramente después de la degustación. Se los vamos a mandar, los certificados de participación. Así que bueno, gracias a todos los que están de cerca y también a los que se conectaron de lejos. El otro día conocimos a una compañera de Zapala, que ojalá que pueda venir a la degustación también. Así que bueno, de mi parte también saludarlos y agradecerles por la participación de todos. No, gracias a ustedes, excelente las clases, excelente el grupo, muy buena comunicación, muy buena, bien explicado, más que agradecida a Carlos, a vos, a todo el grupo. Y ahora poner en práctica. Seguro, ahora van a tener que empezar a practicar. Si no, lo invitamos a usted que venga a ver cómo estamos haciendo. No, a comer, invítenme, no, a ver cómo lo están haciendo. Bueno, aparte de comer, ¿eh? Bueno, Bueno, muchas gracias. no hay por qué. Bueno, nos mantenemos en contacto y bueno, ya pronto nos estaremos viendo. Así que, bueno, nos despedimos y gracias a ustedes también por participar. Saludos. Muchísimas gracias, muy bueno el curso. Chao, gracias. Muchas gracias, re lindo el curso. Chao, gracias. Gracias, profe. Muchas Chau, gracias, chau. gente. Estén bien. Inviten cuando hagan algo.